Buenos días estudiantes de la escuela Arnold Gesell, mi nombre es Mauricio Rodríguez y hoy veremos el fin de la Edad Media. Para ello trazamos el siguiente objetivo: analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y por supuesto el surgimiento de las universidades. Antes de ver el video les recomiendo verlo en un lugar silencioso, sin distracciones y por supuesto cualquier duda o consulta me la hagan saber. En el video anterior observamos un poco cómo era la sociedad en esta época. Ya hablamos de una sociedad rígida donde había una sola persona que gobernaba y finalmente un puñadito de población que ayudaba a esta persona a gobernar. ¿Ya? Y vimos también un poco sobre cómo surge la cultura europea. Ya estamos hablando de hace más o menos unos 1500 años atrás. Ya es mucho tiempo lo que pasó. Y esta época duró, la Edad Media, duró alrededor de 1000 años. Ya entonces fue muy estático, no cambió mucho en Europa, dentro de esos 1000 años no cambió mucho. Ya, pero vamos a ver a continuación que al final ya de esta época empiezan los cambios. Ya hay cambios que continúan hasta hoy en día. Pero bueno, en esta época había un rey, ¿cierto?, que gobernaba cada territorio. Ya había nobles, que eran finalmente la familia del rey, y por supuesto la gente ligada a la iglesia que pudiera pagar una carrera dentro de un monasterio, ¿cierto?, y convertirse en una persona cercana al Papa. Y finalmente en lo más bajo de la escala social estaban los campesinos, los esclavos y por supuesto el bajo clero, que eran los curas de ciudades, las monjas y los escribanos. El poder, también vimos el poder que tenía el Papa y el poder de decisión que podía tener él. Bueno, ahora vamos a ver el fin de esta época. A pesar de que duró 1000 años, la vimos muy rápido, ¿cierto? Y por supuesto hay cosas que tal vez no entendamos mucho, pero lo importante es que sepamos que esta época abarcó 1000 años, desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1492. Ya con el descubrimiento de América termina definitivamente esta época. Ya un periodo súper largo donde no hubo muchos cambios, ya, y por supuesto eh, tenemos que ver cómo terminó. Ya era una época bastante distinta a la nuestra, donde las actividades se hacían principalmente en el campo, gobernaba una sola persona y esa persona era el rey. La iglesia tenía un poder tremendo en la sociedad, ya era muy poderosa y existían ciertas sociedades de, digámoslo así, de casta, donde el rey tenía todo el poder y su familia, mejor dicho, también tenía todo el poder y estaba el resto de la población, estoy hablando de un 95% del resto de la población, eran personas que vivían con lo justo, ¿cierto? Y tenían diversos oficios dentro de la comunidad. ¿Ya? Pero a partir del año 1200, 1100, todo esto comienza a cambiar. ¿Por qué? Por muchos motivos. ¿Ya? Eh, Primero que todo, empiezan las crisis. ¿Ya? Todas sociedades sufren crisis. ¿Ya? Esta sociedad principalmente era una sociedad muy cristiana. Todos creían mucho en Dios. Por ejemplo, creían que la Tierra era plana, creían que la Tierra era el centro del universo y los demás planetas giraban alrededor de ella. Ya pensaban que solo habían tres continentes, que era Europa, África y Asia, y por supuesto por sobre todo eso estaba la figura de Dios. ¿Ya? Y la gente, bueno, desconocía todo porque, por ejemplo, no todos leían, muy poca gente sabía leer, y la gente que sabía leer era la gente que se dedicaba a la religión. Entonces, ¿cuál era el libro más popular de esta época? La Biblia. ¿Y quién la leía? Los curas, ¿ya? Así que la gente era muy temerosa de Dios, le tenían mucho miedo, mucho respeto también a lo que decía el rey. ¿Por qué? Porque el rey era un enviado de Dios. Entonces, obviamente, si tú no conoces a nadie más y ves que Dios está ahí eh, presente como el rey, finalmente le haces caso a él.
¿ya? Entonces fue una época bastante cruda para las personas que no tenían poder, ¿ya? Entonces esto comenzó a cambiar primero que todo porque se supone que en el año 1000 iba a volver Dios ya a llevarse a las personas buenas y a los impuros llevarlos al infierno, se supone. Bueno, esto no pasó, ¿ya? Después llegó una peste terrible, ya mucho más terrible de la que nosotros conocemos acá, ya que fue la peste negra, ya que fue una enfermedad que mató a casi la mitad de la población en Europa, o sea, millones y millones de personas. Entonces la gente se estaba preguntando, bueno, entonces ¿para qué vivimos una vida tan cristiana, tan pegada a Dios, si finalmente Él nos está enviando estas plagas? ¿Ya? Y estas plagas eran también por la inmundicia en que vivía la gente se bañaba muy poco, la verdad, no había mucha higiene en la época, ya, y obviamente esta higiene, esta poca higiene, mejor dicho, se transmitía mucho más fácil la enfermedad, ¿ya? Entonces estamos aquí situados entre el año 1300 y el año 1500, ya, donde pasan un montón de cosas importantes: la llegada de Cristóbal Colón a América, la toma de Constantinopla, que son los hechos que marcan el fin de esto. Y por supuesto que la iglesia comienza a perder poder, ya empieza a sufrir una crisis tremenda, porque la gente muy creyente y todo, pero pasan cosas terribles en la humanidad. Y entonces la gente se empieza a cuestionar si realmente los curas tienen razón, o si la Biblia está tan bien escrita. Entonces la gente empieza a dudar de eso. Y una de las cosas que se empezó a desarrollar fue el desarrollo urbano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente en esta época decía, bueno, todo giraba en torno a Dios y a la religión. ¿Ya? Lo que pasaba en la tierra no era tan importante, pero la gente se empezó a dar cuenta de que sí es importante lo que pasa en la tierra. Empezaron a vender cosas, a decir, bueno, esto que me sobra lo puedo vender, hacer comercio con otras personas, viajar, ¿cierto?, a otras ciudades, ya, y muchas ciudades empezaban a crecer, como por ejemplo Génova, gracias a la mano de las personas que comerciaban, ¿cierto?, que vendían, que compraban cosas, y por supuesto esto también motivó el desarrollo del comercio, ya, de personas que dijeran, oye, en vez de botar lo que me sobra, mejor lo vendo, lo intercambio o lo cambio por monedas. Empiezan a surgir métodos de pago y las personas dicen, bueno, ¿dónde hay más comercio o dónde hay más gente? En las ciudades. Y van a las ciudades y por supuesto ahí eh, eh, distribuyen y compran y venden sus productos, tal como lo hacemos hoy en día. Ya, y aquí hay una persona muy importante que fue Marco Polo. Marco Polo fue un navegante italiano que trajo, por ejemplo, los fideos, el arroz a Italia, ¿ya? Y por eso es que ellos comen tanto también de eso, pero son productos desde Asia, desde China, ¿ya? Y él los llevó a Europa y se come harto en Italia y en Francia estos productos. ¿Por qué? Porque gracias a personas como él lo llevaron a esos lugares. También el desarrollo cultural es importante. Empiezan a crearse las primeras universidades donde se enseñaba la religión, por supuesto, algo súper importante, no dejaba de ser importante la religión, pero se empezaron a enseñar otras materias, otras ciencias, ya como por ejemplo la matemática, ¿ya? Y por supuesto, esto también reflejado en el arte y por supuesto la religión. Las iglesias empezaron a ser más espectaculares, más bonitas, como por ejemplo la de Notre Dame, que tiene más de 1600 años tiene más o menos perdón, 600 años más o menos tiene esta iglesia, ¿ya? O sea, esta catedral, mejor dicho. Entonces la gente empezó a fijarse más en lo terrenal, en decir, bueno, mi vida tengo que vivirla. Lo que está arriba, yo si soy bueno voy a llegar a Dios igual, pero también tengo que vivir en mi vida, ¿cierto? Y no es todo religión, ni ir a la iglesia siempre, también tengo que hacer cosas que me marquen en la vida, ¿cierto? Como todos nosotros actualmente. Así que eso, chicos, aquí en la Edad Media sufre un cambio, porque empiezan a cambiar varias cosas que actualmente nosotros tenemos. ¿Ya? Vivir en ciudad, comerciar, comprar, vender cosas, el arte, desarrollar el arte, ir a educarse, ¿ya? Eso todo se empieza a desarrollar al final de la Edad Media. O sea,
recién hace unos 600, 700 años. ¿Ya? Así que eso, chicos, sé que el video estuvo un poquito largo esta vez, pero muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Nos vemos.